Un gusto a todos, mi nombre es Wilmer García. En esta ocasión les hablaré acerca de la replicación en MongoDB. Para esto estaremos utilizando lo que es la versión 4.4. ¿Qué es la replicación? Un conjunto de réplicas en MongoDB es un grupo de procesos que mantienen el mismo conjunto de datos. Una de las ventajas de la replicación en MongoDB es la redundancia y disponibilidad de datos. Los conjuntos de réplicas proporcionan redundancia y alta disponibilidad y son la base de todas las implementaciones de producción. La replicación proporciona redundancia y aumenta la disponibilidad de datos. Con múltiples copias de datos en diferentes servidores de bases de datos, la replicación proporciona un nivel de tolerancia a fallas frente a la pérdida de un único servidor de base de datos. Replicación en MongoDB. Un conjunto de réplicas es un grupo de instancias que mantienen el mismo conjunto de datos. Un conjunto de réplicas contienen varios nodos que contienen datos y opcionalmente un nodo árbitro. De los nodos que contienen datos, uno y solo un miembro se considera el nodo principal o primario, mientras que los otros nodos se consideran nodos secundarios. El nodo principal. Este recibe todas las operaciones de escritura. Un conjunto de réplicas solo puede tener un principal capaz de confirmar escrituras. El principal registra todos los cambios de un conjunto de datos en su registro de operaciones. Podemos ver un diagrama de lo que es cómo se hace la replicación en MongoDB. Tenemos la parte de la aplicación del cliente, los drivers. Estos hacen operaciones de escritura y de lectura al nodo primario. Esto replica las operaciones de escritura a los nodos secundarios. Los nodos secundarios replican el registro de operaciones del principal y aplican las operaciones a sus conjuntos de datos, de modo que los conjuntos de datos de los secundarios reflejen el conjunto de datos del principal o primario. Si el nodo primario no está disponible, un nodo secundario elegible realiza una elección para elegirse a sí misma como la nueva primario. Esto quiere decir que en el caso de que el nodo primario llegue a caer, entonces los nodos secundarios, que son los que quedan, entonces entre ellos se hará una votación y se elegirá el nuevo nodo primario que reemplazará al que cayó. En algunas circunstancias, por ejemplo, si tiene una instancia principal y una secundaria, pero las limitaciones de costos impiden agregar otra secundaria, puede optar por agregar una instancia o un conjunto de réplicas como árbitro. Un árbitro participa en las elecciones, pero no tiene datos, es decir, no proporciona redundancia de datos. Un árbitro siempre será un árbitro, mientras que un primario puede renunciar y convertirse en secundario, y un secundario puede convertirse en primario durante una elección. Un árbitro tiene exactamente un voto electoral por defecto, un árbitro tiene prioridad cero. Esto es en el caso de que tengamos limitancias para poder agregar otro nodo secundario, entonces agregamos un nodo árbitro. En este caso, el nodo secundario y el nodo árbitro, entre ellos se elige cuál será el nodo primario. Entre el nodo primario y el nodo secundario se elige cuál será el nodo primario. Entonces, estos hacen una votación. El secundario se elige a sí mismo para ser nodo primario y el primario que tenemos acá también. Entonces, como hay un empate, entonces el árbitro desempata. Entonces el árbitro decide si cuál de los nodos va a ser el nodo primario. Esto lo podemos ver en este ejemplo, ya que en esto solo tenemos que consta de dos nodos. Entonces, se sugiere que para que no haya conflictos en las elecciones del nodo primario, se trabaje con nodos o instancias impares. Bien, pero esta replicación se hace de manera síncrona. Los secundarios replican el registro de operaciones del principal y aplican las operaciones a sus conjuntos de datos de forma síncrona. Al hacer que los conjuntos de datos de los secundarios reflejen el conjunto de datos del principal, el conjunto de réplicas puede continuar funcionando a pesar de la falla de uno o más miembros. Esto se refiere a la replicación que hace el nodo primario a los nodos secundarios. Entonces, al caer el nodo primario, están los nodos secundarios que pueden reemplazar al nodo primario y así tener la misma información y todo estaría bien. Ahora bien, vamos a implementar un conjunto de réplicas. En este tutorial describimos cómo crear un conjunto de réplicas de 3 miembros a partir de las 3 instancias existentes que se ejecutan con el control de acceso deshabilitado. Esto es porque en el MongoDB tenemos un control de acceso. Cuando está habilitado podemos restringir los accesos de parte de los clientes a una instancia en particular, y esto se hace a nivel de roles, pero en este caso trabajaremos de manera deshabilitada.
Los conjuntos de réplicas de 3 miembros proporcionan suficiente redundancia para sobrevivir a la mayoría de las particiones de red y otras fallas del sistema. Estos conjuntos también tienen capacidad suficiente para muchas operaciones de lectura distribuidas. Los conjuntos de réplicas siempre deben tener un número impar de miembros, lo que mencionábamos anteriormente. Esto asegura que las elecciones se desarrollen sin problemas. Bien, consideraciones al implementar un conjunto de réplicas. Antes de poder implementar un conjunto de réplicas, debemos tener instalado en MongoDB en cada sistema que forma parte de nuestro conjunto de réplicas. En producción, implementar cada miembro del conjunto de réplicas en su propia máquina y, si es posible, vincularlo al puesto estándar de MongoDB, que es 27017. Use la bin IP opción para asegurar de que MongoDB escuche las conexiones de las aplicaciones en las direcciones configuradas. Ahora bien, la configuración. En la configuración hay que crear el directorio de MongoDB en donde se almacenen los archivos de datos antes de implementarlo. Eso es en el disco local. Y también especificar la configuración de un archivo de configuración almacenado en la dirección etcmongo.conf. Esto lo veremos más adelante. Y tenemos también el procedimiento a realizar en nuestra réplica, que haremos de ejemplo. Todos estos pasos los iremos mencionando de acuerdo a se vayan realizando los procesos. Para ello, tenemos primero lo que son las configuraciones. Tenemos que primero tener instalado, como mencionaba, lo que es MongoDB. Esto lo podemos instalar desde la página oficial, ¿verdad? De MongoDB, que tenemos acá el MongoDB Community Server y tenemos las diferentes versiones que podemos descargar, la que nosotros decíamos. También podemos utilizar un producto de MongoDB para poder tener una interfaz amigable para poder manejar nuestras bases de datos, que es MongoDB Compass, y lo podemos descargar acá en las diferentes versiones que nosotros deseamos, la que nosotros mejor se nos adapte. También tenemos en la documentación de MongoDB la parte que explica de replicación si queremos conocer más al respecto, y también tenemos un pequeño tutorial que nos da MongoDB para poder implementar una réplica de manera exitosa. Esto es en la parte de las consideraciones. También menciona en dos cosas muy importantes, que son el puerto estándar 27117 y la bin IP y la configuración. Y esta dirección que tenemos acá, que es etcmongodb.com. Todo esto lo vamos a ver en la parte de nuestro disco local C. Nos vamos a nuestro disco local C y tenemos acá en archivos de programa, tenemos la parte de MongoDB. En MongoDB Server, la versión bin, tenemos ese archivo que es mongo.cnf, que es la configuración. Abrimos y lo que podemos ver aquí, toda la configuración principal de lo que es MongoDB. Entonces, en esta parte podemos ver aquí tenemos el puerto 27017 y la bin IP, que es algo muy importante mencionar. Que hay que percatarnos que estén bien configurados para poder realizar este proceso. Ahora bien, también nos menciona que tenemos que crear la carpeta en nuestro disco local donde se almacena la información de nuestro servidor. Esto lo tenemos en la parte de nuestro disco local, tenemos la carpeta data. En este caso yo he creado varias carpetas que nos estarán sirviendo de manera local para poder almacenar cada uno de nuestros servidores. Tenemos lo que es el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo árbitro en nuestra data. Esto lo estaremos ocupando más adelante. Ahora bien, vamos a la parte del procedimiento. Primero debemos establecer la replication.setName y el net.binip. En este caso estaremos usando en replication.setName RP y netBinIP, lo que mencionamos anteriormente, que son los hosts que estaremos usando en nuestra replicación. Y podemos establecer cualquier otra configuración según corresponda. Y también nos da la opción de poder agregar nuestro RPL-setName y nuestra bin IP en nuestro archivo de mongo.conf que tenemos acá. Eso lo agregamos en esta parte de acá. Tenemos nuestra bin IP por acá agregada por defecto y también en esta parte de replicación podemos agregar el nombre de las replicaciones que nosotros decíamos. Pero en este caso no lo estaremos trabajando de esa manera. Bien, ahora bien, nos vamos a la parte práctica. Primero, vamos a correr nuestras diferentes instancias que vamos a estar usando.
tenemos en la primera instancia que yo ya la tengo acá corriendo, entonces tenemos mongo.rplc que es el nombre de nuestro conjunto de réplicas que vamos a estar usando en este ejemplo, y tenemos la dirección donde se va a almacenar la data de esa instancia, que son el nodo 1, que es en las carpetas que les estaba mencionando. Ahora bien, le damos Enter y podemos ver que esto se está corriendo. Hacemos lo mismo para nuestro siguiente nodo, que es el nodo 2 en el puerto 27018. Y como podemos ver, siempre se repite el mismo nombre de nuestro nombre de la replicación que estamos usando, ¿verdad? Tenemos también en el puerto 27019 también el mismo nombre y tenemos el nodo 3. Asimismo, también tenemos corriendo lo que es el servidor. En 27020 tenemos la parte del árbitro. Es que lo que nos va a servir el nodo árbitro. Esto lo hacemos para poder mostrar cómo funciona lo de las votaciones. Y por último tenemos abrimos lo que es de manera nuestro Windows PowerShell como administrador y ejecutamos lo que es Mongo por 27017, que sería en este caso nuestro nodo principal o primario. Como podemos ver, esto se está conectando. Como podemos ver, ahora al ejecutar el comando mongo-por 27017 nos conectamos a esa instancia. Y desde Mongo Compass, por ejemplo, podemos ver que estamos conectados a esa instancia y tenemos ya una creada una base de datos que se llama prueba y con una colección que se llama usuarios y tenemos agregado un nombre. Ahora bien, como tenemos ejecutando los diferentes servidores en diferentes puertos, entonces lo que necesitamos hacer es poder agregarlos esos a nuestra misma réplica, pero eso lo hacemos desde el nodo primario. Y para eso ejecutamos el siguiente comando, que lo podemos ver acá, que es rsa localhost 27018 y 27019, que son los puertos, los nodos secundarios que estamos trabajando. Entonces ponemos en nuestro comando rs.add y luego entre comillas localhost 2 puntos y el nombre del puerto que vamos a agregar. Localhost porque es el puerto principal. Entonces, como podemos ver ahí, entonces estamos agregando nuestra instancia 27018 a localhost, entonces se nos va a agregar como un nodo más. Como podemos ver, nos da el mensaje que ha sido exitoso y hacemos lo mismo con el otro puerto que es 27019. Y como podemos ver, ha sido exitoso. Ahora bien, para poder ver este conjunto de réplicas, nos vamos al rs.config. Y como podemos ver, ya podemos ver en nuestras diferentes instancias. Podemos ver con el ID 0, tenemos el 27017, con el ID 1, 27018 y el ID 2 tenemos el 27019. Y si se percataban del principio, como teníamos hasta el momento solo un nodo ejecutándose en nuestra réplica, que era el 27017, ese fue elegido como nodo primario y los demás son nodos secundarios. Si nos vamos a la parte de Mongo acá, podemos ver que ya en la réplica tenemos que se llama RP y tenemos 3 nodos ejecutándose, 27017, 18 y 19.
Esos son los que se están ejecutando en nuestro conjunto de réplicas. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ahora lo que sigue es agregar el nodo árbitro. Y eso también se hace como el nodo primario es el único que tiene operaciones de escritura, entonces lo hacemos desde ahí y le agregamos así. Lo agregamos con este comando rs.add_arb y localhost y el nombre del puerto. En este caso estaremos haciendo el puerto 26020. Verificamos que sea correcta la ruta. Y damos enter. Como podemos ver, nuestro nodo de árbitro ya se agregó. Y queremos visualizar, nos vamos a rs.config. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro ID3, el nodo árbitro. Ahora bien, nos vamos acá y podemos ver nuestros 4 nodos que está agregado el nodo árbitro. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es modificar lo que es la prioridad del nodo principal. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para poder, al momento de que se caiga nuestro servidor principal y querramos que vuelva al momento de volver a activarse, vuelva a ser un primario, entonces eso se va a hacer mediante la votación. Entonces, la votación funciona a nivel de prioridades también. Entonces, entre prioridad sea mayor, mayor es la posibilidad de que sea elegido como nodo primario. Y entonces, al momento de volver a restablecerse nuestro servidor que cayó y era el nodo primario o principal, entonces cuando regrese nuevamente, este será elegido como nodo principal para asegurarnos de eso. Y para eso utilizamos el comando members n.priority.priority. Entonces, pero para eso haremos lo siguiente. Ya tenemos una configuración hecha. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es crear una variable que se llame rconfig, por ejemplo, o una variable en la que nosotros queramos, y le asignamos nuestro rs.config que tenemos. Conf. Y le agregamos nuestra variable, la configuración que tenemos hasta el momento. Y podemos ver que ya la tenemos agregada. Ahora bien, como lo último que estábamos observando era en la parte de para modificar la prioridad. Entonces, como ya definimos nuestra variable que va a dar nuestra configuración que teníamos al principio, después lo que hacemos es con el nombre de esa variable, vamos a entrar al miembro número 0 y le vamos a asignar una prioridad de igual a 2. Ahora lo que vamos a hacer es reconfigurar esa configuración inicial y eso lo hacemos mediante el comando reconfig que ya tengo acá. Tenemos rs.reconfig y pasamos la variable que nosotros creamos. Y se ha sido exitoso. Para poder ver esa nueva configuración le damos config rs.com y como podemos ver en la parte de la prioridad del nodo 1 tenemos que es igual a 2. Entonces esa va a ser elegida por defecto cuando caiga el servidor principal y vuelva a reiniciarse. Entonces siempre va a ser elegido como en nodo primario porque tiene una prioridad alta. Entonces le damos posibilidades a que sea elegido como nodo primario.
Bien, vamos a trabajar con la parte de bases de datos. Lo que vamos a hacer es que en la parte tenemos creada aquí en MongoDB Compass, en Mongo, en el puerto 27017 tenemos creado una base de datos que se llama prueba y tenemos creado una colección que se llama usuarios. En este caso tenemos dos. Ahora, desde el nodo principal vamos a agregar un nuevo usuario. Vamos a poner la variable use prueba, que es nuestra base de datos, no es modo logueado. Entonces ahora vamos a agregar un nuevo usuario. Eso lo hacemos con el comando db.usuarios en la colección usuarios.insert y le ponemos el nombre. En este le vamos a poner el nombre de Pedro. Si no va a agregar correctamente. Si nosotros obtenemos esos usuarios con el comando db.usuarios.find y vamos a obtener los tres que están creados. Ahora bien, ¿qué pasa con la parte de los nodos secundarios? Nos salimos de esta instancia y recorremos la instancia 26018 como nodo secundario. Ahora vamos a obtener, vamos a usar nuestra base de datos prueba igual. Vamos a obtener los usuarios y nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no tenemos los permisos para poder hacer lecturas y le vamos a dar esos permisos con el comando rs.slabhook. Y hoy sí podemos obtener los tres elementos. Asimismo, hacemos lo mismo con el 27019. Como vemos, nos conectamos también a la base de datos. No lo podemos obtener. Le damos los permisos de lectura y hoy sí los podemos obtener. Para finalizar, lo último que nos queda es probar qué pasa cuando un servidor se cae. En este caso vamos a forzar que este nodo que es el principal se caiga para poder ver qué es lo que pasa con la elección del nuevo nodo primario. Bien, vamos a forzarlo. Ahí ha caído, entonces vamos a intentar conectarnos a ese que es el 27017. Y como podemos ver, no nos podemos conectar. ¿Por qué? Porque se nos está caído. Al igual, si nos desconectamos de acá, nos queremos conectar, no vamos a poder porque esa instancia ha caído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace a nivel de los nodos secundarios que quedan, se hace una votación. Esta votación lo que hace es elegir el nuevo nodo primario, ya que el nodo primario que estaba cayó. Entonces nos vamos a la 27018 y vemos que este ha sido elegido como secundario. Salimos de este y probamos el 27019. Y como vemos, ese ha sido elegido como nodo primario. Eso se hace a través de la votación. ¿Qué es lo que pasó acá? El puerto 27018, ese nodo, votó por sí mismo para ser nodo primario, al igual que lo hizo el 27019. Pero tenemos lo que es un nodo árbitro. Ese nodo árbitro desempató esas elecciones y eligió como nodo primario al 27019. Eso fue lo que pasó para que pudiera ser el 27019, era elegido como nuevo nodo primario. Ahora bien, volvemos a retornar lo que es el puerto 27017. Abrimos una nueva terminal para poder probar que ese nodo 27017 en ese puerto va a ser elegido nuevamente como primario. ¿Por qué? Porque le definimos una prioridad. Va a ingresar nuevamente a las réplicas y va a poder ingresar como un nodo primario, no como secundario. ¿Por qué? Por la prioridad que definimos. Cogemos el comando y como podemos ver es el nodo primario nuevamente. ¿Por qué? Por la prioridad que mencionamos. Nos vamos a la parte esta, de aquí de MongoDB Compass, y como podemos ver, ya podemos entrar y ver nuestros usuarios.
Y como podemos ver, también vemos lo que es Pedro, que fue el nuevo usuario que fue agregado. Por ejemplo, si nosotros queremos ver que también en MongoDB Compass podemos ver ese usuario en, en el puerto 26018 del siguiente instancia, como podemos ver, se nos conecta y en la parte de la base de datos nos vamos a usuarios y podemos ver los 3 usuarios que tenemos. Igual para el 27019. Lo conectamos y podemos ver que en la parte de la base de datos, en la colección usuarios, también podemos visualizar los 3 usuarios creados. Esa ha sido toda la demostración de la parte de replicaciones de MongoDB. Muchas gracias por su atención.